Atención, el ELN liberó a 6 integrantes de la fuerza pública que mantenía secuestrados en Arauca. ¿Quiénes son los liberados? Stephanie Valencia, adelante. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Pues mire, se trata de 2 suboficiales, 3 uniformados profesionales del Ejército y un uniformado de la policía, quienes se encontraban hace varios días en manos del Frente de Guerra Oriental del ELN. Según manifestó el grupo guerrillero, fue un gesto de voluntad que ellos están teniendo con el nuevo gobierno debido a los acercamientos que hubo en los últimos días para lograr un diálogo de paz. Ellos aseguran que este es el segundo grupo de secuestrados que son liberados luego de que el gobierno de Gustavo Petro lograra un acercamiento con esta guerrilla para precisamente llevarlos a un acuerdo o a unos diálogos de paz. Repetimos esta noticia de último minuto: 6 uniformados militares y policías que fueron liberados en las últimas horas en Arauca y que se encontraban secuestrados hace varios días por el ELN. Intensos movimientos en el Congreso. A un día de la elección de Contralor, a Carlos Hernán Rodríguez lo dan como virtual ganador. A María Fernanda Rangel, la otra opcionada, ahora solo la apoya Cambio Radical. Les explicamos cómo será la votación que anuncian los partidos. Yo traigo a veces mi coca de almuerzo. Polémica a la carta. El presidente de Cámara quitó el beneficio de almuerzo y hay molestia entre congresistas. Hablamos con la gente sobre este debate. A casi nadie le dan almuerzo en la empresa. En el trabajo no nos dan almuerzo. El presidente Gustavo Petro posesionó a los ministros de Justicia y de Ciencia y al director de la Unidad de Riesgos. El mandatario tuvo agenda en las regiones, encabezó Consejo de Seguridad en Villavo y almorzó con soldados en el Castillo Meta. Supuestos integrantes de las disidencias de las FARC patrullaron las calles de Tame, Arauca. La Corte Suprema de Justicia autorizó la extradición a Estados Unidos de Álvaro Córdoba, hermano de Piedad Córdoba. Alerta en Puerto Leguízamo, Putumayo, por 13 casos de niños desnutridos. Cuidado, así roba una peligrosa banda en los semáforos de Bogotá. Siguen las alertas por lluvias. Ya son más de 3.600 afectados en Río Sucio, Chocó. Otra vez la alerta por altos niveles de mercurio en el acueducto de Bucaramanga. En el mundo, preocupante informe sobre cambio climático. En 20 años se duplicaron los incendios forestales en el mundo. En deportes, Nairo fue penalizado. Perdió su 6º puesto en el Tour porque le encontraron tramadol. El ciclista dice que no tomó ese medicamento. Egan tuvo una buena contrarreloj en la Vuelta a Dinamarca. Usted vive el retorno del campeón por la pantalla de Señal Colombia. Esperen oportunidades. Hay oferta de cursos virtuales en el SENA. Catalina Valencia fue designada como secretaria de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá. En Cultura, todos los detalles. Buenas noches y mucha atención que la elección del Contralor General ha desatado horas de intensos movimientos políticos en el Congreso de la República. La lista de 10 aspirantes quedó reducida a 2, según los apoyos que manifiestan los partidos. Y en las últimas horas hay un aspirante que supuestamente es el elegido virtual. Luisa Barberi, buenas noches y adelante. Compañeros y televidentes, muy buenas noches. Yo les cuento que las voces que hemos consultado en el Congreso coinciden en que la decisión está prácticamente tomada. En azul vemos las bancadas que se inclinan por el candidato Carlos Hernán Rodríguez y en amarillo el único partido que se inclina por María Fernanda Rangel. Conservadores, liberales, Pacto Histórico, Alianza Verde, Partido de la U y Centro Democrático respaldan a Rodríguez, mientras que solo Cambio Radical estaría con Rangel. Esto según los acuerdos previstos en los partidos. La decisión se conocerá a las 9 de la mañana cuando el Congreso en pleno lo vote. Hablamos con algunos de los representantes de los partidos. En menos de 24 horas podría haber un nuevo Contralor General. Las cargas en el Congreso parecen inclinarse hacia un nombre, Carlos Hernán Rodríguez. El presidente del Congreso celebra el consenso. Me alegra mucho, para anticiparme a sus preguntas, que los partidos del Frente Amplio, de la coalición de gobierno, hayan acogido en su inmensa mayoría, creo que todos, la sugerencia de la coalición de gobierno y del Pacto Histórico. Pero en el propio Pacto Histórico, algunos critican el procedimiento. No debería pasar, pero el error está en el diseño institucional
de la elección. No debería el Congreso ni elegir procurador ni elegir contralor. Me parece una aberración completa. Lo cierto es que María Fernanda Rangel perdió apoyos que se sumaron a Rodríguez y además del pacto. Aquí prima el mérito. Fue el mejor examen. Tiene a favor el timonazo de las 16 curules de paz, la U, liberales y los conservadores. Que el doctor Carlos Hernán ocupó el primer lugar dentro de este concurso de méritos. El único partido que mantiene su apoyo a Rangel es Cambio Radical. Sabemos que le va a brindar las garantías que el país necesita en transparencia. El presidente de la Cámara canceló todas las sesiones de la tarde de hoy para que los partidos decidieran. Son discusiones muy fuertes, largas, extensas, es entendible. Al momento hay 3, 4 partidos que han dicho públicamente su opción de voto. Lo cierto es que, si nada cambia en la noche, mañana Rodríguez será elegido contralor. La plenaria está citada para las 9 de la mañana. Luisa, seguimos con usted. Hay una polémica relacionada con el almuerzo de los congresistas. Cuéntenos de qué se trata. Miren, pues yo les cuento que hay una polémica por los almuerzos en los días de plenaria en el Congreso, que suelen ser unas jornadas muy extensas. El presidente de la Cámara, David Racero, anunció que no destinará recursos para este fin y les hizo un llamado, una invitación a sus compañeros para que lleven la coca o también el portacomida. Los almuerzos de una semana de sesiones ordinarias en la Cámara de Representantes le cuestan a los colombianos alrededor de 15 millones de pesos, según las cuentas del presidente de la Cámara. Como trabajadores que somos, como el 99% de los trabajadores en Colombia, pues pueden traer su coquita. Yo traigo a veces mi coca de almuerzo o gastar pues de parte de su salario, que es bien generoso para los congresistas, y pues comprar almuerzo por aparte. El presidente Racero reconoce que la propuesta no les gusta a algunos de sus compañeros y el tema pasó del Capitolio a las calles. En el trabajo no nos dan almuerzo, nos toca traer almuerzo. No, pues me toca comprar porque nadie regala nada. Claudia dicen que les dan el tiempo, pero no la comida. Yo siempre traigo almuerzo y desayuno porque acá no nos dan la hora del almuerzo, pero no nos dan el almuerzo. Y el consenso es que cada quien cargue su lonchera. Que lo traigan de la casa, paga la empleada, que la empleada le pague su almuerzo. Racero anuncia para la próxima semana un proyecto de ley antiprivilegios que evitará otros gastos innecesarios que, según él, pueden ser asumidos por los mismos congresistas y que va en la línea de austeridad planteada por el gobierno. Bien, por su parte, el presidente de la República posesionó hoy a 2 ministros y al director que se encargará de prevenir y atender las emergencias en Colombia. John López, buenas noches. Hola Carlos, muy buenas noches. Pues los ministros que se posesionaron hoy fueron el ministro de Justicia, Néstor Osuna, el ministro de Ciencia y Tecnología, Arturo Luna, y también se posesionó el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Javier Pava Sánchez. El juramento a los ministros y al nuevo director de Gestión del Riesgo Nacional lo hizo el presidente Gustavo Petro en el aeropuerto de Catam, donde aprovechó para dar sus primeras indicaciones y les entregó los primeros retos a cada uno de estos funcionarios. El reto del nuevo ministro de Justicia, Néstor Osuna, está en la materialización de la reforma a la justicia, con una directriz precisa, la crisis carcelaria. Una nueva política carcelaria, buscando fundamentalmente descriminalización de ciertas conductas y, por tanto, cesar el hacinamiento que hoy tienen las cárceles. Para Arturo Luna, nuevo ministro de Ciencia y Tecnología, el pedido fue fortalecer la vinculación de estudiantes universitarios a la vida productiva. Articular la ciencia en su aplicación, que es la tecnología, en los campos de la producción nacional. Y para Javier Pava, nuevo director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la indicación fue la de salvar vidas. Disminuir el riesgo para salvar vidas en tiempos del cambio climático. Pava también estaría al frente del Fondo de Adaptación por orden del presidente Gustavo Petro. Y otra de las noticias importantes del día se produjo hace pocos minutos en Villavicencio, donde el presidente Gustavo Petro hizo un nuevo llamado a los grupos armados ilegales para un cese al fuego. El presidente de los colombianos les pidió una tregua a los grupos armados para que de esta manera los uniformados de las fuerzas militares puedan estar disponibles para atender las emergencias que se puedan producir en el país durante los próximos 3 meses debido al fuerte invierno que azotará al territorio colombiano. Esto fue lo que dijo el presidente de los colombianos.
Desde Villavicencio, el mandatario hizo un llamado a los grupos armados ilegales para que haya una tregua en las próximas semanas. Yo esperaría de las organizaciones que andan en armas por ahí, que de alguna manera estas palabras les llegaran, anunciando la gravedad de lo que se avecina. Porque si estamos en medio de una oleada invernal donde toca salvar gentes, qué terrible sería que además el cruce de los disparos impidiera la labor en muchas regiones de Colombia. ¿Cómo se puede llevar el ejército a salvar familias y al otro lado de la esquina está lista la emboscada, por ejemplo? Yo les diría a esas organizaciones que por la gravedad de la situación que se avecina, hagan tregua. El presidente aseguró que los meses de septiembre, octubre y noviembre serán de alerta máxima en muchas regiones del país. Es básicamente que tendremos unas situaciones peores en un 40% en muchas regiones del país que el invierno del año 2010. El presidente Gustavo Petro también se reunió en Apiá y Meta con más de 200 soldados de la 4ª División del Ejército. El mandatario estuvo acompañado por el comandante de las Fuerzas Militares, el general Elder Fernán Giraldo. Durante el encuentro, el presidente habló con los uniformados sobre las posibilidades que tienen los jóvenes una vez se retiran de su servicio en el Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea. Más temprano, el presidente Gustavo Petro visitó en Castilla la Nueva el Parque Solar y la Estación San Fernando, donde se reunió con el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón. A esta hora el presidente Gustavo Petro adelanta un consejo de seguridad en Villavicencio del que participan su ministro de Defensa y también el comandante de las Fuerzas Militares, el general Elder Fernán Giraldo, y las autoridades del departamento del Meta. Esta es toda la información por el momento desde el occidente de Bogotá. John López, RTVC Noticias, conectados 24/7. Y hombres supuestamente de las disidencias de las FARC patrullaron las calles de Tame, Arauca. Las autoridades anunciaron acciones en la zona. Zozobra generó en la población civil de la vereda Santo Domingo del municipio de Tame, Arauca, la presencia y patrullajes en vía pública de integrantes de las disidencias de las FARC. El video que fue publicado en redes deja ver que los hombres se encontraban armados realizando retenes ilegales. Incluso quien parece ser alias Antonio Medina Cabecilla del Frente 28 también le habló a la población civil. Sea amiga de quien sea. El ejército rechazó estos hechos. Se inició la movilización de las unidades militares junto a aeronaves remotamente tripuladas ART de la Fuerza Aérea y de la Policía para generar control territorial y tomar las medidas necesarias con el propósito de proteger a la población. El ejército también aseguró trabajan para dar con el paradero de estos integrantes de las disidencias que generaron miedo en la población. Y continúa el desplazamiento masivo en el sur de Bolívar. Los enfrentamientos entre grupos armados ilegales en la zona afectan a la población civil. Líderes comunitarios aseguran que ya hay más de 500 personas afectadas. El informe es de Yarima García, periodista de la Radio Nacional. El conflicto armado que se ha dado hace 20 días en algunos municipios del sur de Bolívar, que corresponden a la serranía de San Lucas, ha dejado cientos de familias desplazadas que han llegado hasta los municipios de Santa Rosa y Morales. Sobre este nuevo hecho de desplazamiento se pronunció la Defensoría del Pueblo de Magdalena Medio. Frente a este tema hemos registrado que hay un confinamiento de estas familias por el temor a desplazarse y que pueden haber algunas retaliaciones en su regreso. Entre tanto, las autoridades desarrollaron en las últimas horas un consejo de seguridad para analizar la situación de desplazamiento que se vive en algunos municipios del sur de Bolívar, mientras la Defensoría del Pueblo de Magdalena Medio ha hecho un llamado a la institucionalidad para que apoye a las familias desplazadas. RTVC Noticias y Radio Nacional de Colombia, conectados 24/7. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia autorizó la extradición a Estados Unidos de Álvaro Córdoba, hermano de la senadora del Pacto Histórico Piedad Córdoba. Es requerido por las autoridades de ese país por delitos relacionados con tráfico de drogas ilícitas, armas de fuego y concierto para delinquir. Lo señalan de alianza con disidencias de las FARC en Popayán para exportar por lo menos 5 kilos de narcóticos.
Más información de las regiones porque hay preocupación en Puerto Leguízamo, esto en Putumayo. Ya son 13 casos de desnutrición en la zona. Este es un informe de Marta Rentería, periodista de la Radio Nacional. La Secretaría de Salud Municipal de Leguízamo dio a conocer que los niños más afectados por desnutrición se encuentran en edades de 0 meses a 2 años de edad. De ahí la importancia de incrementar las campañas en favor de la lactancia materna. Tenemos, por ser un municipio bastante disperso, con una comunidad rural bastante dispersa, tenemos múltiples causas, la alimentación, un déficit en la alimentación en los menores, un déficit en la lactancia materna, enfermedades también que se presentan comúnmente en estas edades, como la diarrea y la infección respiratoria aguda. En lo corrido del año 2022, un menor de 2 años de edad proveniente de la zona rural del municipio de Leguízamo, Putumayo, perdió la vida como consecuencia de la desnutrición. RTVC Noticias y Radio Nacional de Colombia, conectados 24/7. 4 menores de edad murieron durante la última semana en una comunidad guayú de Riohacha, al parecer por desnutrición. Van 39 muertes por esta causa en La Guajira y líderes sociales dicen que unos 20 niños corren riesgo. Karen Pedrosa, periodista de la Radio Nacional, nos cuenta más. En Riohacha, La Guajira, han fallecido en la última semana 4 menores de edad guayú con síntomas como fiebre, dolor de cabeza, diarrea y vómito. Líderes indígenas advierten que alrededor de 20 niños más de la comunidad denominada Caipá están en riesgo, 3 de ellos hospitalizados en la capital de este departamento. La EPS alcanzó a ir ayer, se trajeron 3 personas. Y no tenemos todavía conocimiento de pronto que pudo haber causado la muerte de los niños. Y ahora estamos esperando el parte médico de los que están hospitalizados porque están deshidratados, porque también tenían vómito y diarrea. La funcionaria informó que se activó la ruta de verificación, pero que por los usos y costumbres del pueblo guayú, las autoridades tradicionales no han permitido el ingreso de las entidades de salud a esta comunidad, que es de difícil acceso. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Y en Bogotá investigan los hechos que rodearon la muerte de un niño de 12 años, quien al parecer se disparó con un arma de fuego. La Policía Judicial, en conjunto con el CTI de la Fiscalía General de la Nación, investigan si el niño era víctima de acoso o maltrato. Y por algunas versiones de los mismos familiares, sus amigos del colegio han manifestado que él voluntariamente manifestó que quería atentar contra su vida. Ellos no informaron, pero obviamente esto hace parte de la investigación y estamos trabajando con la Fiscalía y con Policía Judicial. Y vean este caso de inseguridad en Bogotá. Los conductores son atracados por fleteros con armas de fuego cuando están atrapados en trancones. Es decir, el riesgo es latente en toda la ciudad. Los delincuentes motorizados intimidaron con armas de fuego a ocupantes de una camioneta. El parrillero se bajó y amenazó al conductor, robó sus pertenencias y emprendió la huida. En este otro video, también al norte de la ciudad, una ciudadana que se desplazaba en vehículo particular y grabó el momento en el que, en un trancón, un hombre se movilizaba en una motocicleta con parrillero. Desciende para amenazar con un arma de fuego al conductor del carro. Fuimos a la autopista norte, donde son frecuentes los hurtos y los conductores manifestaron tener miedo. Por eso trata uno de avanzar a estas horas que se puede andar, porque en los trancones, por ejemplo, de la 100 y eso, estás no solamente insegura, sino indefensa. Siempre uno viaja con el temor de en qué momento le puede suceder algo. Hay mucha delincuencia botada en las calles y no hay seguridad de nada. Consultamos expertos en seguridad. Ahora, no es solamente la autopista norte, realmente esto está sucediendo también en la avenida Ciudad de Cali, en la autopista sur y en algunas zonas donde se están presentando trancones, especialmente por las obras. Los ciudadanos pidieron más policía de tránsito en las vías donde más se presentan los hurtos en hora pico. Hay alerta entre las autoridades por nuevas rutas de migración ilegal, esto en aguas de Isla de San Andrés. Las familias, a veces con niños de brazos, se lanzan a las aguas en pequeñas lanchas con la intención de llegar a Centroamérica y posteriormente a Estados Unidos. La Armada Nacional ha encontrado hasta viviendas artesanales en cayos como Isla Pescador, donde refugian a los migrantes para evadir el control de las autoridades. Tenemos 4 personas desaparecidas por la irresponsabilidad de estas personas.
Solo en agosto han incautado 7 embarcaciones con casi 120 migrantes de distintas nacionalidades, entre ellos 21 menores de edad, quienes resultan siendo los más expuestos. Están siendo víctimas de personas inescrupulosas que están utilizando lanchas inseguras, colocando en riesgo su vida en el mar. Los migrantes llegan a San Andrés en avión desde varias fronteras de Colombia o en lancha desde La Guajira. Luego, por el sur de la isla, cruzan por aguas de Cayo Pescador y Albuquerque, llegan hasta Nicaragua y por tierra cruzan México hasta llegar a Estados Unidos. Se ha incrementado el transporte de estas personas utilizando el mar Caribe. Este año, según la Armada, han salvado la vida de 220 migrantes que por intentar conquistar el sueño americano han quedado en medio del mar. Sigue la alerta en Bucaramanga. Vigilan los niveles de mercurio del río Suratá, que surte el acueducto de la ciudad. Joana Niño, buenas noches. ¿Y qué dicen los expertos? Daniela y televidentes, muy buenas noches. Los expertos han manifestado que muy rigurosamente cada hora le realizan un monitoreo al agua que está por ingresar a la planta de Bosconia. Si esta es aprobada, inmediatamente ingresa al acueducto metropolitano de Bucaramanga para que sea el consumo de los habitantes del área, de los municipios de Bucaramanga, Girón y Florida Blanca. Si por el contrario no pasa la prueba, vuelve a las vertientes del río Suratá. Los estudios y el monitoreo del agua del río Suratá no se detiene desde hace más de un mes. Los niveles de mercurio en el afluente generaron preocupación desde julio, cuando el nivel de 163 microgramos por litro prendió las alarmas. Seguimos haciendo los monitoreos como hace parte de nuestro protocolo, pero pues eso no quiere decir que minimicemos la importancia de hacer las investigaciones que correspondan para garantizar que no ocurra mayor contaminación sobre el río Suratá. Sin embargo, las autoridades aclaran que una cosa es el agua que se distribuye a través del acueducto, la cual cuenta con el debido tratamiento, y otra es el agua que usan las comunidades ribereñas para su consumo y riego. Hacemos un llamado pues, a la autoridad ambiental, a los entes territoriales para que se articulen y trabajen de manera conjunta para poder identificar las fuentes de la contaminación. El afluente seguirá bajo observación constante para que los niveles de mercurio no vuelvan a aumentar. Son 12 los municipios del departamento de Santander que se surten del agua del río Suratá. El gerente del acueducto metropolitano ha manifestado que está de puertas abiertas para realizar un trabajo mancomunado con la CDMB y así realizar los monitoreos pertinentes en la cuenca del río Suratá. Desde Bucaramanga, Santander, con la cámara de Liliana Rincón, soy Joana Niño, RTVC Noticias, conectados 24/7. Conectados 24/7, Joana, por su parte, la gobernación de Antioquia le pidió al ministro de Defensa que analice una posible intervención en el municipio de Buriticá, donde siguen las protestas de mineros. Ismael Tobón, buenas noches. ¿Cuál es la situación hasta ahora? Hola Carlos, muy buenas noches. Pues la situación en el municipio de Buriticá continúa siendo bastante compleja en materia de orden público. Aún persisten los bloqueos de manera intermitente en la vía hacia el Urabá. Recordemos que en las últimas horas hubo un bloqueo, en este caso por parte de miembros desconocidos al personal de salvamento minero que no logró ingresar al interior de la mina. Apenas hoy lograron hacerlo por uno de los socavones de la empresa multinacional asentada allí en esta localidad del occidente de Antioquia. Ya tuvieron primer contacto con trabajadores, pero aún así no han logrado el rescate de los mineros que al parecer se encuentran sin vida en estas minas. Según las autoridades departamentales, un grupo de desconocidos impidieron el paso de la misión de verificación de salvamento minero al socavón. A la distancia, un grupo indeterminado de personas lanzaron amenazas contra la misión humanitaria. Aunque se instaló una mesa de diálogos con la población, los bloqueos en la vía al Urabá persisten. Rechazamos contundente y categóricamente el uso de las vías de hecho y apoyamos de manera enérgica el trabajo interinstitucional para la preservación del orden público en el municipio de Buriticá. Desde el gobierno departamental advierten que grupos armados estarían utilizando personas para la minería ilegal. Tenemos sin duda mineros ilegales o mineros que están siendo instrumentalizados por los delincuentes del Clan del Golfo. Al término de una reunión con el Ministerio de Defensa, se analizó la posibilidad de intervenir con fuerza pública la localidad. Ismael, cuéntenos, ¿cuál es la situación en Antioquia por lluvias?
Pues Daniela, les cuento que la situación empieza también a complicarse y esto por supuesto ha llamado a que los organismos de gestión de riesgo del departamento de Antioquia le haga un llamado a las comunidades para que estén muy alertas ante posibles nuevos movimientos en masa, es decir, deslizamientos y también crecientes súbitas en diferentes regiones de Antioquia. Y de hecho el nivel de alerta ha aumentado porque para esta segunda temporada de lluvias, pues esto va por supuesto a generar nuevos estragos en diferentes subregiones. Aquí más detalles. El hombre de 45 años de edad estaba caminando a orillas del río Apartadó cuando fue sorprendido por una creciente. Con esto sube la cifra a 52 personas que han perdido la vida en nuestro departamento a raíz de los eventos asociados a las altas precipitaciones. El fenómeno de la Niña en Antioquia ha generado afectaciones a 170.000 personas. En el Bagre se salieron del cauce el río Nechí y Tigüí. En Uramita hubo pérdidas de la banca en la vía que comunica a Peque. Desde el IDEAM informan que la segunda temporada de lluvias, que se espera comience en el mes de septiembre, continúe siendo influenciada por el fenómeno de la Niña. Bajo Cauca, Urabá, suroeste y occidente de Antioquia son las subregiones más afectadas por lluvias. Recordemos de lo que va de la temporada de lluvias aquí en el departamento de Antioquia y en el país, especialmente en esta región. 170.000 personas han resultado damnificadas, en la cual las autoridades también han tenido que hacer una gran inversión en materia de intervención de las vías, donde algunas localidades también actualmente se encuentran incomunicadas. Información que a esta hora de la noche les entregamos desde Medellín, Antioquia. Ismael Tobón, RTVC Noticias Conectados 24/7. Ismael Tobón, feliz noche. Ya son 3.060 los afectados por la temporada de lluvias en Río Sucio, Chocó. La creciente súbita del río Tumaradó tiene en emergencia a 8 corregimientos. Karina Prado, periodista de la Radio Nacional, tiene más detalles. Las autoridades en el municipio de Río Sucio, Chocó, han confirmado que más de 8 corregimientos han quedado totalmente afectados por inundaciones por el desbordamiento del río Tumaradó. Entre ellas las comunidades como Blanquicet, Nuevo Oriente, Macondo, también se encuentra Cuchillo Negro, entre otras. Estamos con el agua sobre las casas, también se nos suma la situación que está viviendo parte de la zona carreteable por la creciente del río Tumaradó. Además han indicado las autoridades que por problemas de conectividad no han logrado la comunicación entre los enlaces que se encuentran en esta zona del departamento, por lo que aún no se conoce la cuantía general de los daños y afectaciones. Desde Quibdó, en el departamento del Chocó, Karina Prado Rivas, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Las lluvias siguen causando estragos en distintas regiones del país. Vamos a revisar la situación con los periodistas de la Radio Nacional de Colombia. En el Meta, varios representantes ambientales están advirtiendo que aproximadamente 23 municipios estarían viendo en riesgo por el desbordamiento del río Ocoa, que se ha llevado la bancada que comunica el municipio de Villavicencio con Acacías en el sector Las Mercedes. En el municipio de Malambo, departamento del Atlántico, fue decretada la calamidad pública debido a las inundaciones que se están registrando en la zona rural, sobre todo en el corregimiento de Caimital, donde no han sido suficientes las obras de mitigación llevadas a cabo para contener el avance de las aguas del río Magdalena. En el departamento del Cesar hay alerta en 5 municipios por la posibilidad de crecientes súbitas de los ríos y de deslizamiento de tierra debido al incremento de las lluvias. En el Copey y Bosconia ya hay damnificados por el desbordamiento del río San Francisco. Nuevas declaraciones de Aida Merlano ante la justicia colombiana. Insistió en su señalamiento a familias políticas y exculpó al odontólogo que estaría afectando todo el tema que tiene que ver con su fuga para esta ocasión. Este es el informe que tenemos en RTVC Noticias. Dice Aida Merlano, cuya fuga quedó grabada en cámaras de seguridad, que este hombre a quien abraza, el odontólogo Javier Celi, no tuvo nada que ver con el plan. El doctor Celis no tenía ni conocimiento, ni conocía ni a los de la organización, ni a mis hijos y ni a mí, a nadie. Asegura que su fuga fue planeada por una organización criminal al servicio de un clan político. De esa organización no tengo el nombre, solamente identifico a algunas personas y a una persona que le decían que era el líder, se hacía llamar Salvador. Esa fuga fue organizada por un clan
en la costa. Le dije que por los char. Según su versión, con la fuga se pretendía evitar que prendiera el ventilador ante la fiscalía. Que yo declarara el 1 de octubre con la fiscalía, que estaba citada para las 3 de la tarde, con un delegado encargado ante la corte. Todas estas declaraciones se dan en medio del juicio que se adelanta en contra del odontólogo. El proceso del profesional está en etapa probatoria. La Corte Constitucional determinó que no se le puede cancelar el contrato a trabajadores que sufren del túnel carpiano. Falló a favor de una mujer que fue diagnosticada con esta enfermedad, por lo que el tribunal o el alto tribunal ordenó que fuera reintegrada a su puesto. Con esta decisión, la Corte Constitucional protegió la estabilidad laboral de una mujer a quien le cancelaron el contrato por sufrir dolores en ambos brazos a causa del síndrome del túnel del carpio, que le fue diagnosticado en 2018. A pesar de conocer el estado de salud de la accionante, el empleador terminó el contrato de trabajo sin autorización del inspector del trabajo. La sociedad accionada no desvirtuó tal presunción. E igualmente, la mujer manifestó que después del diagnóstico fue discriminada. Entre los años 2015 y 2019 celebró contratos de trabajo sucesivos sin solución de continuidad con varios empleadores para prestar sus servicios como operaria de máquina troqueladora y selladora de una fábrica de bolsas plásticas. Para el alto tribunal, la empresa y la Junta Regional de Calificación del Atlántico vulneraron el debido proceso. La empresa tendrá 10 días para remitir el análisis del puesto de trabajo para que la Junta Regional emita el correspondiente dictamen. Volvemos con la noticia con la que iniciamos esta emisión. El ELN liberó a 6 secuestrados en Arauca, todos integrantes de la fuerza pública. Estefanía Valencia, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues miren, lo contábamos hace un par de minutos. Se trata de 2 suboficiales, 3 soldados profesionales del ejército y además un uniformado de la policía. Ellos se encontraban en poder del Frente de Guerra Oriental del ELN desde hace varios días y fueron liberados, según manifestó este grupo guerrillero a través de un comunicado, para ellos expresar un gesto de voluntad por los acercamientos que han tenido en los últimos días con el nuevo gobierno de Gustavo Petro. Han dicho ellos además que este sería el segundo grupo de secuestrados que libera este grupo guerrillero luego de lograr esos nuevos acercamientos con el gobierno para que termine en un posible diálogo de paz. Pues bien, en esta liberación participó la Iglesia Católica, pero también la misión humanitaria de la Defensoría del Pueblo. La misión humanitaria adelantada en el piedemonte cordillerano de Arauca recibió a los miembros de la Fuerza Pública de manos del Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional, ELN, en la tarde de hoy. Desde la Defensoría del Pueblo destacamos el regreso de los miembros de la Fuerza Pública con sus familias y reiteramos que nuestros canales humanitarios seguirán abiertos para permitir el regreso de todas las personas que se encuentran en poder de los grupos armados ilegales. Pero hay más secuestrados. Las familias de los militares secuestrados, al parecer también por el ELN en Arauca el fin de semana, viven horas de angustia. Hoy le hicieron un llamado al grupo para que libere a sus seres queridos. Estamos esperando el pronto regreso de nuestro familiar. Le damos un mensaje de amor y de solidaridad a todas las personas que se encuentran reclutadas. Desde el municipio de San Agustín Huila, por medio de este video, familiares del militar Gustavo Anacona claman por su pronta liberación y la de otros secuestrados que están en manos del ELN. Decirle al ELN que es el momento del cambio, de construir un país desde el amor. El soldado Gustavo Anacona, de 28 años de edad, y Sherman Santana González, de 27, quienes habían sido reportados como desaparecidos el 13 de agosto, fueron secuestrados por el ELN. Así lo confirmó el grupo armado mediante un comunicado. El ejército responsabiliza al grupo armado por la seguridad y la integridad de los uniformados, además de rechazar su secuestro. Ante organismos nacionales e internacionales instauraremos las denuncias pertinentes en contra del grupo armado organizado ELN por el secuestro de 2 de nuestros soldados profesionales que se desplazaban de civil en estado de indefensión. El grupo armado aseguró que los soldados serían liberados en los próximos días. Sin embargo, amenazan con que cualquier acción ofensiva de rescate podría poner en riesgo sus vidas. Estos secuestros se dan en medio de los diálogos exploratorios que se adelantan entre el gobierno y el grupo armado en La Habana, Cuba. Atención a esta denuncia. Una madre en Bogotá dice que su hijo sufrió una brutal golpiza por parte de compañeros de su colegio. La Secretaría de Salud dice que los casos de agresión subieron este año.
Adriana Marroquín denuncia que su hijo esperaba el transporte fuera del colegio cuando un grupo de compañeros de la institución le propinó una golpiza. Los ojos los tiene amoratados todavía, estamos esperando cómo salen las radiografías que le van a hacer y también esperando pues que el tabique no haya tampoco tenido ninguna ruptura ni nada porque pues él todavía está amoratado. Según la madre del menor, la violencia en este colegio dentro y fuera no cesa. Y es que hay que recordar que frente al colegio Álvaro Gómez Hurtado, durante una entrega de boletines, fue asesinado un menor de edad el pasado 3 de mayo. Cuando una estudiante adentro dijo que había sido yo el man, nosotros bajamos, pero ya el niño ya estaba botado en el piso. También frente a eso es lo que yo me refiero con el tema de la seguridad de mi hijo, porque pues si no hubo garantía con ese muchacho y no se hizo nada, no me imagino qué puede pasar con el mío más adelante. La Secretaría de Educación se pronunció frente a este caso y entregó cifras de las problemáticas en las aulas. Nuestro sistema de alerta reporta hoy 30.198 alertas, es decir, situaciones de accidentalidad, de abuso y violencia, de conducta suicida. Adelantan campañas como Pilas Ahí para mitigar la problemática del acoso en Bogotá. En el 2021 hubo 300 casos en todo el año. En 2022, en apenas 7 meses, y ya hay 903. Los incendios forestales se duplicaron en todo el mundo en los últimos 20 años. La causa, el cambio climático. Así lo reveló hoy un estudio internacional. Estas imágenes de bosques y campos envueltos en llamas y de bomberos intentando apagarlas son cada vez más recurrentes en el mundo. Un informe conjunto de Global Forest Watch, World Resource Institute y la Universidad de Maryland en Estados Unidos señala que en comparación con 2001, en las últimas 2 décadas los incendios han arrasado cada año unos 3 millones de hectáreas, que equivalen a la superficie de Bélgica. La pérdida de bosques a causa de los incendios aumentó un 4% cada año en todo el mundo y cerca de la mitad de ese aumento se debe a los incendios más importantes en los bosques boreales. 2/3 de esas pérdidas ocurren en bosques primarios, que son importantes reservas de carbono y biodiversidad, y entre los países más afectados están Rusia, Canadá y Alaska en el norte, y Brasil y Bolivia en el sur. En los últimos 20 años, Brasil perdió 9,5 millones de hectáreas y Bolivia 1,6 millones. En Europa, el servicio de monitoreo vía satélite Copernicus advirtió en días pasados que los incendios forestales llegaron a niveles récord este año. Decenas de miles de hectáreas se quemaron en Francia, España y Portugal. Los investigadores pidieron a los gobiernos que refuercen la protección de los bosques y que combatan el cambio climático y la deforestación. Y tenemos noticias de Ucrania. Mientras las exportaciones de cereal van en aumento, los enfrentamientos entre las fuerzas rusas y ucranianas persisten. La OTAN considera urgente que el organismo de control nuclear de la ONU inspeccione la planta de Zaporilla. De las tantas imágenes que Ucrania ha tenido que acumular en 175 días, esta es una que la resume muy bien, porque esto se volvió hábito en rincones de alta hostilidad. Me voy porque afuera es un infierno. Hay una guerra afuera, están disparando contra todas las casas y la gente. El portal oriental, que marcó la irrupción bélica de Rusia y sus proximidades, se despoblan así y son el eje que concentra tensiones de la geopolítica de guerra. Insto a toda nuestra gente en Crimea, en otras regiones ocupadas en el sur, en el Donbass y la región de Kharkiv, a tener mucho cuidado. Y es que Crimea, ocupada por Rusia a la fuerza hace 8 años, y la serie de explosiones que registra desde hace unos días, es un nodo simbólico para las partes que tensiona aún más su interacción. En terreno, pico y pala son protagonistas del impulso ucraniano por surtir de energía a su gente y a la región. Estamos resolviendo una tarea importante para nuestro país, proporcionando materias primas necesarias y garantizando la seguridad energética. Cuando Kiev denuncia un ciberataque sin precedentes contra la página web de su agencia de energía nuclear, las velas de estos buques también la impulsan. La paciencia fue infinita para ellos, quienes con ayuda de Naciones Unidas podrán subsistir con el sudor del agro ucraniano, ese que cruza el Bósforo hacia África con la promesa de, a pesar de las heridas de guerra, ser alacena global como lo era en tiempos mejores.
Buenas noches, bienvenidos a la información deportiva, como siempre saludándolos aquí desde la ciudad de Medellín, uniendo las regiones aquí en RTVC Noticias. Pues no son tan buenas las noticias con las que justamente iniciamos la información deportiva, y es que a Nairo Quintana lo suspendieron del Tour de Francia, más bien lo descalificaron, luego de encontrarle rastros de tramadol en las pruebas de sangre que se realizaron durante la competencia. Pues bueno, el ciclista colombiano va a tener 10 días para apelar a esta decisión. Él además sacó un comunicado de prensa en donde se menciona que él no conoce esta sustancia y negó que la haya utilizado en algún momento de su carrera deportiva. Además indicó que él va a estar en la Vuelta a España representando al país y a todos sus seguidores. La noticia cayó como una bomba porque inmediatamente se pensó en un doping positivo. Sin embargo, la sustancia no es considerada como tal porque no ayuda a mejorar el rendimiento en la competencia, sino que es considerada como peligrosa por provocar somnolencia. Ante la información, la Oficina de Comunicaciones del ciclista salió al corte. Me he enterado con sorpresa del anuncio de la UCI de una infracción por uso de tramadol. Desconozco totalmente el uso de esta sustancia y niego haberla utilizado en mi carrera. Con mi equipo de abogados estamos agotando todos los procesos para asumir mi defensa. También quiero ratificar que estaré en la Vuelta a España montado sobre mi bicicleta dando lo mejor de mí para mi equipo, mi país y mis seguidores. En consecuencia, el ciclista se realizó las pruebas COVID para tomar la salida de la Vuelta a España este viernes en Utrecht, Países Bajos. Su equipo también se pronunció. El equipo Arkea Samsic ha tomado nota de la notificación de la UCI y recibida por Nairo Quintana informándole de la presencia de tramadol en 2 muestras de sangre seca recogidas durante el último Tour de Francia. Esta violación del reglamento médico de la UCI no conlleva la suspensión del corredor. Aclarado esto, la mirada se dirige hacia la descalificación del corredor del Tour de Francia, donde terminó sexto, y la consiguiente pérdida de 455 puntos, que hacen que el equipo Arkea Samsic caiga un lugar en el ranking UCI del año y se ubique en la casilla 14 de la sumatoria de las 3 temporadas anteriores. No hay riesgo de que Arkea no participe del World Tour como ya fue anunciado, dado que serán 18 los conjuntos que participen hasta 2025. Pero Nairo irá hasta las últimas consecuencias para intentar demostrar su inocencia. Pero yo sé que todos nos estamos preguntando qué es el tramadol, ¿qué tiene esta sustancia que no la permite la UCI a pesar de que no es dopante? Pues nosotros quisimos hacer el ejercicio aquí en RTVC Noticias para ser responsables y de saber qué es lo que está pasando con el colombiano, con Nairo Quintana. Aquí está la respuesta. Para proteger la salud y seguridad de los deportistas, la Unión Ciclística Internacional prohibió en cualquier categoría de las competencias el tramadol por sus efectos adversos. Y lo prohibieron a raíz de unos estudios en los que durante varios años hicieron pues como unas encuestas a las personas que sufrían caídas durante las competencias de la Unión Ciclística Internacional. El medicamento genera efectos adversos en algunos organismos. Sin embargo, la venta de este medicamento en algunos establecimientos es libre para el público. El tramadol es un medicamento destinado para el tratamiento del dolor y tiene algunos efectos adversos. Esos efectos adversos se pueden expresar en mayor o en menor medida en cada una de las personas. Es por eso que lo que describen como efectos adversos podría ser una somnolencia o una pérdida de habilidades de reacción. Desde el 1 de marzo del 2019, según el reglamento médico de la UCI, descartó el medicamento para los deportistas. Sin embargo, el tramadol no está prohibido por la Organización Mundial Antidopaje. Y ahora seguimos hablando de ciclismo, pero en esta ocasión vamos con el Tour de Dinamarca en la segunda etapa que ustedes han podido disfrutar a través de nuestra pantalla. Y todos estamos ansiosos, estamos con ganas de ver las actuaciones de nuestro ciclista Egan Bernal de este regreso. Pues hoy se dio una contrarreloj individual, le fue bien. Pero ¿qué tal si mejor escuchamos a Lucho Escobar, el experto, para que nos cuente todos los detalles de lo que sucedió en esta fracción de hoy? Lucho, te escucho. La gran noticia es de nuevo ver a Egan Bernal en muy buena recuperación, rodando a casi 50 kilómetros la hora. Ha hecho buena la carrera para él en el día de hoy. Mañana nos espera una etapa larguísima de 239 kilómetros, pero igualmente el ejercicio será totalmente plano. Lo importante es que Egan sigue haciendo kilómetros, se sigue sintiendo bien sobre la bicicleta, se va amoldando de nuevo, y la inquietud era cómo iba a reaparecer en una bicicleta en la cual igual a esa se accidentó y que hoy volvió a enfrentar ya la carretera en competencia con una máquina igual. Bien por Egan Bernal, una buena presentación en el día de hoy y los esperamos mañana con una carrera totalmente diferente a la del día de hoy.
Hola a todos, bienvenidos a las noticias culturales. Para todos los lectores de Salman Rushdie hay buenas noticias. Se está recuperando en el hospital de Pensilvania. Ya dejó la respiración asistida, aunque su pronóstico todavía es reservado. Por otro lado, la policía de Nueva York ya tiene bajo custodia a el atacante. Se llama Hadi Matar y sí es integrante del Islam, aunque confesó no haber leído jamás el libro por el cual a Salman Rushdie, el Ayatollah Khomeini, le impuso la fatwa. Toda la fuerza para Sir Salman Rushdie. Y hablando de Sir, hoy nos acompaña Sir Dani Correa en la sección de Cultura y preparó un perfil sobre la nueva secretaria de Cultura de Bogotá. Catalina Valencia quiso ser inmortal hasta que se dio cuenta que la inmortalidad era una pesadilla, como lo sugirió Jorge Luis Borges en un cuento que lleva el mismo nombre. Fue por la misma época en la que escuchaba canciones de Leonardo Fabio y jugaba en los prados del hipódromo de techo mientras los adultos apostaban en las carreras de caballos. Desde ayer es la secretaria de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, pero a los 15 años quiso ser bailarina de ballet. Desde su adolescencia se dejó mover por el arte y años más tarde estudió licenciatura en composición coreográfica en la Universidad Nacional de las Artes de Argentina y luego magíster en gestión cultural en la Universidad de Buenos Aires. La vida del artista se ha visto fuertemente influenciada por la reconocida coreógrafa alemana Pina Bausch, pues la danza se establece como aquello que lucha contra la guerra y la desigualdad social. Esta concepción de mundo inspiró a Catalina a considerar el arte como una vacuna para la tristeza, como retrata uno de sus tantos escritos con los que pretende mantener, como ella dice, la llama de la creatividad. Se ha desempeñado como asesora en la Secretaría de Educación y en la Estrategia Cultural y Artística de la Comisión de la Verdad. En el año 2020, momento crítico para muchos artistas que tuvieron que alejarse de los escenarios por culpa de la pandemia, fue nombrada como directora de IDARTES y lideró programas culturales locales como el Castillo de las Artes. Coordinó los proyectos de restauración de los teatros San Jorge y Santa Fe y estuvo al frente de diferentes festivales musicales, entre ellos Hip Hop al Parque. En su nuevo cargo, Catalina asumirá el reto de que el arte permee la vida de la gente y la transforme como le sucedió a ella. Parafraseando a Pina Bausch, será la encargada de indagar, conmover y transformar en el hacer. El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, le pidió al Congreso ajustar el presupuesto que dejó proyectado el gobierno pasado. Ante la Comisión Cuarta del Senado, el ministro de Hacienda indicó que no tiene sentido que los gobiernos salientes se encarguen del plan de gastos e inversiones del primer año de ejecución del gobierno entrante. Hay que hacer una reforma estructural que nos diga, bueno, digamos que todos los plazos para el presupuesto, para el primer presupuesto, digamos, de un nuevo gobierno se haga gradualmente. El proyecto de presupuesto general para 2023 quedó en 391,4 billones de pesos y aunque el monto del dinero es superior al de este año porque tuvo un aumento de 11,1%, Ocampo indicó que en los próximos meses habrá una adición. Y también estamos viendo en qué medida también podemos aumentar el monto del financiamiento para aumentar el tamaño del presupuesto dentro de las reglas actuales. Añadió que las tasas de interés han afectado el financiamiento público y que puede afectar las metas financieras del gobierno. Entre tanto, ya fueron seleccionados 8 congresistas que serán ponentes de la reforma tributaria que será tramitada con mensaje de urgencia. El precio del dólar subió 97 pesos con 99 centavos y llegó a 4.316 pesos con 47 centavos. El precio interno de la carga de café aumentó 30.000 pesos y quedó en 2.273.000 pesos. 181 millones de dólares exportaron las zonas francas de Colombia en junio, una caída anual de 20%. 8.038 vehículos nuevos fueron matriculados entre el 1 y el 15 de agosto en Colombia, lo que significó un alza de 9%. William Camargo fue designado como presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, fue director del Instituto de Desarrollo Urbano IDU en Bogotá y secretario de Movilidad en Cali. Más hechos del día en el siguiente resumen en un minuto.
Encontraron con vida a una mujer que fue reclutada en 1999 en Mesetas Meta, después de las fiestas de comienzo de año junto a otras 30 personas. Luego de 23 años pudo reencontrarse con su padre. Helmut Barros Peña, expresidente del Fondo Nacional del Ahorro, y el contratista Edgar Antonio García Gámez fueron imputados por interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Habrían participado en el peculado por más de 38.000 millones de pesos. Ninguno de los procesados aceptó cargos. La Procuraduría destituyó e inhabilitó por 14 años un docente del municipio de Sabana de Torres, Santander, por abuso sexual a 4 estudiantes dentro y fuera del plantel educativo. Por este caso está en trámite un proceso penal que va en etapa de juicio. En un operativo en conjunto entre el Ejército y la Policía, 8 laboratorios de cocaína ubicados en norte de Santander y Putumayo fueron destruidos. Harían parte del Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN. Vamos con cifras que marcan el panorama internacional. Las muertes por COVID-19 aumentaron un 35% la semana pasada, mientras que los contagios de la viruela del mono crecieron un 20%. La enfermedad está presente en 92 países, según informó la OMS. Más noticias del mundo a continuación. Israel y Alemania condenaron las declaraciones del presidente del Estado palestino Mahmoud Abbas, quien durante un viaje a Berlín comparó la política israelí hacia los palestinos con el genocidio judío cometido por la Alemania nazi. Ante las reacciones, Abbas dijo que no tenía la intención de negar el que sigue siendo el peor crimen de odio de la era moderna. 2 eventos singulares ocurrieron hoy durante la tradicional audiencia general del Papa Francisco en el Vaticano. Primero, un integrante de la Guardia Suiza se desmayó y perdió el conocimiento durante unos minutos mientras trataban de reanimarlo. Y luego un niño se le acercó tiernamente al sumo pontífice y lo acompañó hasta el final de la audiencia. Decenas de personas guardaron un minuto de silencio y depositaron flores en memoria de las víctimas mortales que fueron arrolladas por una furgoneta en la avenida de las Ramblas, en Barcelona, España, hace 5 años. Los atentados de ese día en la capital catalana y en Cambrils, reivindicados por el grupo Estado Islámico, dejaron 16 muertos y 140 heridos. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, visitó Bangladesh y señaló que nada garantiza todavía un retorno seguro a Myanmar de los integrantes de los Rohingyas, una minoría musulmana que tuvo que huir hace 5 años por una operación militar. Los refugiados se niegan a volver a su país si no tienen garantías. Llegamos a oportunidades, atentos, porque hay opción de estudio para cursos cortos, virtuales y además presenciales en el SENA. Les contamos cómo postularse. En oportunidades para que bachilleres, técnicos, tecnólogos o profesionales realicen cursos virtuales y presenciales, vaya a la página www.sena.edu.co. Allí se desplaza hasta la pestaña inferior y escoge el ítem Inscríbete aquí. Al ingresar le aparecerán las diferentes áreas de estudios como emprendimiento, industrias creativas, inglés, entre otros. Ojo, porque para postularse es necesario registrar sus datos en la plataforma, ser colombiano, tener acceso a un dispositivo electrónico con conexión a internet, y es fundamental tener en cuenta los diferentes requisitos para cada formación. Atentos, porque es el SENA quien está ofreciendo cupos para realizar cursos cortos en todo el país. Recuerde que la convocatoria va hasta que se agoten los cupos. Y muy importante, si quieres seguir informado 24/7, nos encuentran todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Continuamos con más información deportiva aquí en RTVC Noticias. Hablamos de Linda Caicedo. ¿Quién es? Esta jugadora que se ha convertido en la sensación del Mundial Femenino Sub-20 que se está disputando en Costa Rica. Pues ella marcó 2 goles ante Nueva Zelanda, pero no solamente es lo que ha marcado en ese partido, sino todo lo que ha logrado esta jugadora que tiene una técnica y una mentalidad increíble. Pues aquí nosotros les queremos hacer un repaso de esta jugadora que solo tiene 17 años, que tiene futuro y proyección internacional y europeo y que además ha marcado en todas las categorías, en la sub-17, en la sub-20 y también en mayores. Espero poder estar en sub-17, sub-20 mayores, que sea un año totalmente lleno de fútbol. Y el deseo se le hizo realidad por su magia. Es Linda Caicedo. También por su riqueza técnica. Oh, brilliant from Caicedo. Can she finish here for a second time in the match? It's Caicedo, it's glorious. Es linda como sus goles y con 17 años tiene descrestados a todos los que sienten como ella amor por el balón. Izquierda, anota.
envía a Colombia al Mundial. Derecha, anota por 2, lleva a Colombia a cuartos de final. Linda Caicedo, muy bien. Aunque tiene los pies bien puestos sobre la tierra. He venido trabajando muchísimo tiempo de tanto esfuerzo, de tanto trabajo, pero más que todo es manejar como esa humildad, que día a día tengo que ser mejor. En TikTok refleja su segundo apellido, Alegría. ¿Cuántas estrellas hay en el cielo? ¿Cuántas habrá en el fondo del mar? Pero frente a los micrófonos es callada. No sé, qué personalidad quizás. ¿Cómo es la personalidad de Linda Caicedo? No, pues una niña alegre, pero también en un momento es un poco seria, tímida. Es ya una referente con un toque muy particular, que además tiene el sello de sus ídolos. Entonces Linda se veía las jugadas de Neymar y las de Messi y se ponía a mirarlas y luego cuando terminaba el partido ella cogía su balón y ponía a imitar. 2 títulos en Colombia, subcampeona suramericana y de Copa América, clasificada a 3 mundiales y una carrera que parece tuviera décadas. A la 11 tricolor ya la quiere un grande de Europa y ella está esperando la cédula para hacer maletas y viajar rumbo al viejo continente. Así es, ese equipo sería Barcelona Fútbol Club. Ojalá se diera esta llegada de Linda Caicedo al viejo continente. Pero bueno, nosotros vamos a seguir hablando de fútbol profesional colombiano, pero también de otros temas en nuestro resumen deportivo del día. Y es que a Giovanni Moreno parece que lo quieren varios equipos. Recordemos que es agente libre y ahora se pueden dar estas contrataciones. Se habla de Independiente Medellín, se habla de Once Caldas, se habla de Independiente Santa Fe. Con esta información hacemos nuestro recorrido. A pocas horas del cierre del libro de pases para futbolistas libres, el antioqueño Giovanni Moreno suena para reforzar a varios equipos. El exjugador de Nacional ha sido mencionado como posible refuerzo del Medellín, del Junior, del Once Caldas, del Envigado y hasta del América de Cali. El libro de pases cierra este viernes a las 11:59 de la noche. El defensa vallecaucano Juan David Cabal será nuevo jugador del Hellas Verona de Italia. El futbolista de 21 años proveniente de Atlético Nacional fue transferido por una cifra cercana a los $3 millones. El tenista colombiano Daniel Galán en la parte inferior de la pantalla le ganó al alemán Cedric Marcel Steve en la segunda ronda del Challenger de Santo Domingo en República Dominicana. El santandereano superó a su rival con parciales 2-6, 6-4 y 7-6. Ahora enfrentará en cuartos de final al vencedor del duelo entre el argentino Thiago Tirante y el local Nick Hart. Tan bueno que usted y yo siempre estamos conectadas. Vea, esa musiquita que me trajo le sale perfecto a los frisoles con pezuña que estoy preparando. ¡Ay, me encanta! ¿Me va a hacer bandeja paisa? Oigan, a esta, no señora, yo no tengo plata para darle a mi familia toda hora. Chicharrón, morcilla, carne, de tocino. No, mijita, vea, hoy hubo pa' pezuña. Pídale mucho a mi Dios que la próxima ocasión la pueda invitar a chicharroncito. Ay, ¿cómo así? O sea, ¿que me va a hacer una bandeja paisa a medias? Mamita, ¿y usted sí sabe qué es la bandeja paisa? Pues el plato típico antioqueño, ¿no es así? Oigan a esta, no señora. Gracias a Dios, mi maestro Julián Estrada no tuvo que vivir para verla a usted diciendo esto en televisión nacional. Hablar de cocina antioqueña es hablar de muchas preparaciones, guisos, sopas, envueltos, dulces, viandas, parva. Pero entonces, ¿por qué toda la vida hemos hablado de bandeja paisa? Me suena a pelotón. Diremos toda su vida y si acaso. Para entender este asunto, primero tenemos que hablar de los frisoles. ¿A usted sí le gustan los frisoles? Uf, me encantan, sobre todo esos con yuca que hace su mamá. Ay, muy ricos. Bueno, pues resulta que anteriormente la gente en Antioquia comía diariamente frisoles, pero los comían con lo que encontraran en la huerta o en la despensa. Entonces, a veces que con plátano, a veces que con yuca, a veces que con papa, a veces los acompañaban de un choricito, de un pedacito de carne. Si era vigilia, un huevito frito, y si no, pues frisoles solamente con arepa porque no había plata para más. Ahora que me acuerdo, en su casa siempre me ponen a escoger entre chorizo o chicharrón. Y menos mal, porque si con todo eso duró toda la tarde haciendo digestión y sin moverme, imagínense donde me sirvieran el resto. Claro, mamita, es que lo que pasó fue que un empresario empezó a servir en los paraderos de carretera un buffet con frisolitos y distintas viandas para que los comensales se sirvieran la que más les gustara. Pues la gente se emocionaba mucho y empezaba a servirse todo junto, entonces los restauranteros empezaron a hacer una sola bandeja que tuviera toda esa comida y que la gente se la comiera a su cuenta y riesgo. Amor,
pero su maestro Julián sí era muy teso. Me estuve leyendo este libro de crónicas que él escribió, el de Mantela Cuadros, y ya entendí de dónde salió usted así. Ay, gracias de mucha por el piropo, ya quisiera yo. Pero sí, realmente lo que nos decía Julián era que más que aprender recetas, lo que teníamos era que aprender de dónde venía la comida y por qué reflejaba lo que éramos. Que por qué en Bogotá la gente desayuna changua, pues porque el clima y los productos locales lo permiten. ¿Que por qué los antioqueños comemos tantos frisoles? Pues porque era la única manera de alimentar familias tan numerosas en lugares tan apartados. Y así. Su maestro Julián era antropólogo, ¿no? Sí, señora. Él era hotelero y antropólogo. Fue maestro en la Colegiatura Colombiana donde yo estudié y también en la Universidad de Antioquia. Además de publicar libros, podcasts, investigaciones y tener restaurantes en los que se disfrutaba comida muy tradicional. Y supongo que le gustaba la música. Claro, mamita, y es que a quién no. Pues bueno, para su maestro va esto que se llama Chicharrones y que es del cubano Máximo Francisco Repilado Muñoz, más conocido como Compay Segundo. A propósito, ¿sí sabe por qué le decían así? Porque en el 48 tenía un dueto con Lorenzo y Errezuelo, que se llamaba Los Compadres. Lorenzo era la voz principal, o sea, Compay primero, y Repilado era la segunda voz, Compay segundo. Ese fue otro berraquito que le sacó ampolla a los más tradicionales y nos enseñó a ver el mundo de otra forma. Totalmente. Sí, hasta se inventó un instrumento, el armónico, que era como un hijo bastardo de la guitarra española con el tres cubano. Un visionario, igual que su maestro. Yo soy Carmen Mandinga. Yo soy Laura Galindo M. Y esto es Cantar con la boca llena. Pues con la bandeja paisa de Laura y Carmen terminamos, no para ahorita, para mañana al almuerzo, ojalá sea esa bandeja paisa. Sí, además mire, tantos platos que hay en nuestra gastronomía colombiana que yo creo que Laura y Carmen van a tener que hacer una versión 2 de esta nota de hoy. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos, nos volvemos a encontrar mañana a las 7 de la noche, mire, ya me emocioné con lo de la bandeja paisa, a las 7 de la noche, que descanse. Feliz noche. RTBC Noticias, emisión central.